Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Ante las normas, respaldaban y garantizaban que cada padre de familia cumpliera con su deber y su responsabilidad dentro de su familia con cada uno de sus hijos. Antes, en los hogares se inculcaban valores acorde a los estándares y los principios de la palabra de Dios. El respeto por las personas mayores, el hablar de manera adecuada, respetuosa, el de no interferir en conversaciones de adultos. Tantos aspectos que hoy se han perdido, tantos aspectos que han llevado a que los padres hoy en día sean menos responsables y los hijos también sean menos responsables, aunque se tienen tantos privilegios con los cuales antes no se contaba. A veces ciertas bendiciones, entre comillas, no son bendiciones, se convierten en un tropiezo. Y muchas de las cosas que hoy vivimos en nuestra sociedad son tropiezo para nosotros como padres de familia, son tropiezo para nuestros hijos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la postura que el Señor ha establecido en su palabra para nosotros formar y criar a nuestros hijos. Es cierto que hay un declive en muchos valores y es bueno que como padres planteemos las siguientes preguntas. Primera pregunta para el padre de familia: ¿valora a tu hijo? Y la siguiente pregunta para los hijos: ¿valora tu existencia? Porque debemos entender, padres e hijos, que la vida es una sola. El tiempo que se va no vuelve. Oportunidad que usted no aproveche no regresa. Lo que usted no realice en el momento que tiene que realizarlo, después va a ser más difícil. Lo que usted deje de hacer cuando tiene que hacerlo, después le va a costar lágrimas. Cada uno de nosotros tenemos que asumir la responsabilidad y de acuerdo a lo establecido por la palabra, y es por eso que a través de esta porción donde Lucas habla acerca de que hay un conocimiento que todos nosotros debemos tener y debemos prepararnos conforme la palabra del Señor nos ha establecido, nosotros no tendremos mayores consecuencias. Y lo más importante, cuando estemos ante la presencia de nuestro Dios, podremos entregar frutos de nuestra labor, pero también podremos enseñar a otros. Cuando se dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme su voluntad, aquí nosotros estamos siendo preparados por el Señor. Sí, de pronto algunos ya tenemos nuestros hijos adultos, sin embargo, esta enseñanza que el Señor nos da nos sirve para reflexionar y aún poder obrar sobre la vida de nuestros hijos, aconsejar a nuestros hijos. Cuando Él dice que aquel conociendo y no se preparó, recibirá muchos azotes, muchos padres, muchos hijos dentro de las iglesias cristianas hoy están recibiendo muchos azotes. Están viendo la vida de sus hijos destruidas. Están viendo cómo sus hijos día a día acaban con su propia vida. Cómo ellos no aprovechan, no valoran todo lo que tienen en su entorno, a su alrededor. Pero también el padre de familia sufre las consecuencias al ver la condición y el estado de sus hijos. Aquí es donde la Biblia, iglesia, nos proporciona lecciones importantes y es donde nosotros podemos analizar, como lo hicimos en el mensaje anterior que estudiamos, cuando la crianza está dada y está siendo guiada por el Señor,
tanto en el corazón de los padres como en el corazón del hijo. Hoy vamos a analizar lo opuesto, en el sentido cuando el padre o no está siendo guiado a plenitud por el Señor, y cuando los hijos tampoco han rendido su corazón y su voluntad, su vida al Señor. Como lo mencionábamos anteriormente, hay diferentes tipos de padres. Hablamos de padres sobreprotectores, y padres sobreprotectores porque sencillamente son padres que evitan que sus hijos enfrenten desafíos y dificultades, y todo esto puede llevar a que los hijos no sean independientes, y lo más triste en muchos casos, que tengan problema de autoestima, porque sencillamente consideran que no son capaces de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo se lo realizaron los padres, todo estuvo ahí el papá y la mamá para resolverle todos los problemas, todas las situaciones. También podemos hablar de padres negligentes. Los padres negligentes son aquellos que se descuidan en sus responsabilidades, que son muchos hoy en día, dejando a sus hijos sin la guía y el apoyo que necesitan. También hablamos de padres ausentes. Estos son padres que no están presentes ni física ni emocionalmente en la vida de sus hijos, lo cual causa en ellos lesiones tanto emocionales, afectivas, como falta de dirección al no tener la presencia de la figura de sus padres. Pero hoy nos vamos a centrar en dos modelos de padres a la luz de la palabra. El primero de ellos es los padres permisivos, y hay que reconocerlo. Dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, se está dando esta tendencia. Una tendencia donde los padres no están ejerciendo la autoridad, una tendencia donde los hijos son los que tienen el mando y el control, no solo de sus vidas, sino de la vida de sus padres, y son los que gobiernan su casa. Y para esto nos vamos a centrar en un caso bíblico, y quiero que vayamos por favor a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, y nos quedamos ahí y vamos a leer del verso 12 al verso 17. Y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Y seguimos con la historia, el relato a partir del verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos
morir. Cuando el padre se da cuenta del mal proceder de sus hijos y sencillamente no hace nada, no establece normas en las cuales sus hijos deban conducirse, en los cuales sus hijos deben honrar su casa, en los cuales los hijos tienen que honrar a sus padres y en los cuales sus hijos deben conducir su vida. Las normas son importantes. En todo entorno, en toda sociedad, si no se respetan y no se acatan las normas, sencillamente va a haber caos, va a haber confusión y va a haber desolación. Elí era un hombre bueno. Él podría ser el ejemplo en todo menos en una cosa, que como padre fue permisivo y no disciplinó a sus hijos de la manera que tenía que hacerlo en el momento que tenía que hacerlo. Y esto ha ocurrido con muchos de nosotros. En el momento que teníamos que corregir algún comportamiento de nuestros hijos, no lo hicimos. Y después tuvimos que sufrir las consecuencias. Veamos cuáles fueron esas faltas que cometió Elí como padre cuando estaba a cargo de sus hijos, que muchos de nosotros de pronto en algún momento la cometieron y otros padres de pronto la están cometiendo. Primera falta de Elí: no tenía autoridad sobre sus hijos no lo respetaban, no seguían sus instrucciones, no acataban su consejo. Segundo, no instruyó en el amor y en la adoración a sus hijos con el Señor. Y lo dice ahí en el verso número 12, parte B: y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, Elí no se tomó el trabajo, como lo hizo Eunice, como lo hizo Loida, de enseñarle los mandamientos, los estatutos que Dios había establecido para ellos, y mucho más para ellos, porque era la familia que ministraba y tenía la labor no solo de ser jueces, sino también de ser sacerdotes, ministros en la casa del Señor. Otro aspecto de los que tuvo Elí en su labor como padre, que siempre puso en primer lugar a sus hijos, los consentía. Y aquí es donde muchos padres cometen error. Creen que amar a sus hijos es mimarlos. Es el peor error y el peor concepto que se puede tener del amor. Si usted valora a su hijo, no lo mime, no lo consiente. Hijo, si usted valora su existencia, acepte el consejo y acepte la disciplina y la corrección de sus padres. No hay otro modo. De lo contrario, vienen consecuencias. Pero también veamos cuáles fueron esas faltas y pecados que cometieron los hijos de Elí. Primero, eran hombres impíos, hombres que no acataron ninguno de los mandamientos ni de los principios que el Señor había establecido. Segundo, cometieron inmoralidad sexual, de la cual todos se daban cuenta. Y esta inmoralidad consistió en que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo siguiente, eran hijos desobedientes. Uno sabe cuando el hijo va por mal camino. Usted dele la instrucción más fácil, más sencilla, y si la respuesta de él es no, o ¿por qué tengo que hacerlo? Eso no me toca a mí, eso no me corresponde a mí. El corazón de ese hijo está en mal camino. Son señales evidentes para nosotros como padres. Pero también debemos entender cómo, al ser un padre permisivo, el mismo Elí participó en la vida de sus hijos y en el final que ellos tuvieron. Nunca asumió su responsabilidad y mucho menos trató de corregirlos, así sea en el último momento.
porque nosotros sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Y así como muchos que pecaron contra Dios en el último momento se humillaron, se arrepintieron, recibieron otra oportunidad de Dios. Y aquí vemos muy claro por la palabra en el verso 25, en la parte final, donde dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y todos sabemos que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios sabía que en ellos nunca iba a haber un reconocimiento primero hacia Él como el Creador, y mucho menos por su Padre, quien les había dado todo lo que ellos poseían y tenían en ese momento. Pero hay unas consecuencias, y a veces estas consecuencias son tristes, como ocurrió en el caso de la familia de Elí, porque no solo fueron los hijos los que sufrieron las consecuencias, sino también el padre y también toda su casa, es decir, toda su familia. Y esto nos lo narra en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 2, desde el verso 30 al 36, se nos dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Valoramos la existencia, honremos a nuestro Dios como padres, honremos a nuestro Dios como hijos, porque si no lo honramos, Él tampoco nos va a honrar. Si no lo honramos, no esperemos bendición, no esperemos un final en la eternidad con nuestro Dios, porque no lo vamos a recibir. Sigue diciendo en el verso 31: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Mire cómo Elí acabó con un legado que venía de generación en generación, cómo sus hijos interrumpieron ese privilegio que tenían ellos de ministrar y servir al Señor, a nuestro Dios. A veces sucede así. Hay una generación que destruye todo el trabajo que durante años han realizado otras generaciones, que han consolidado parte de la familia, y lo destruyen sencillamente porque deciden no obedecer. Sigue diciendo en el verso 31: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verso 32: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Humillada. Después de ser grandes, después de tener un privilegio, no van a ser reconocidos. No se va a saber de la existencia, y lo único que se va a recordar es que por el pecado de Elí y de sus hijos, esa casa fue destruida por el Señor. ¿Por qué? Porque no le honraron. El verso 33: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Es decir, no crea que van a ser una generación eterna, larga, próspera. No, van a ser pocos, y siempre morirán en el mejor momento, en la mejor etapa de su vida. No van a tener una vida larga y próspera. Y seguimos avanzando en el verso 34: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día,
y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Verso 36, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda yo comer un bocado de pan. ¿Cuánto privilegio perdió esta familia? Sencillamente porque el padre prefirió consentir, mimar a sus hijos, y los hijos sencillamente se aprovecharon de ese mal amor de su padre para no obedecer y hacer cuanto ellos quisieran, deshonrándolo. Hay otro segundo modelo de padre que nosotros como iglesia no debemos practicar, y es ser padres pasivos. Los padres pasivos son aquellos que no toman un rol activo en la crianza de sus hijos, permitiendo que otros influyan en ellos en lugar de guiarlos y enseñarlos. Y vamos a ver un ejemplo, y es el ejemplo del rey David. Todos sabemos que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y aquí viene otra enseñanza. Aunque el corazón de David era conforme al corazón de Dios, cometió pecados, cometió errores, y también como padre cometió errores. Fue un padre muy pasivo en la crianza de sus hijos. Y sabemos que David tuvo muchos hijos, entre ellos su hijo Adonais, y es al cual nos referiremos en esta historia. Y quiero que vayamos por favor a Primera de Crónicas, capítulo 3, y leamos del verso 1 al 4, donde se nos narra cuáles fueron los hijos, algunos de los hijos que tuvo David. Dice la palabra, Primera de Crónicas 3, del 1 al 4. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito de Ahinoam, jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Macá, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonais, hijo de Agir; el quinto, Cefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Sabemos por la cronología que Adonais fue el cuarto de los hijos, pero también conocemos cómo Absalón se rebeló contra David. Pero la Biblia, y quiero que vayamos a ella, Primera de Reyes, en capítulo 1 del verso 5 al 10, donde se nos narra cómo fue que Adonais cometió el pecado de rebeldía contra su padre. Se rebeló contra su propio padre, y todo por el deseo de ocupar el lugar y de ser él el rey y gobernar sobre la nación de Israel, para lo cual él sabía muy bien que no había sido asignado. Tengamos en claro cómo los padres, al ser pasivos en la crianza, pueden sencillamente no estar apercibidos de qué está ocurriendo con la vida de sus hijos, de no observar qué es lo que ellos necesitan y suplir esa necesidad. En el verso 5 de Primera de Reyes, en el capítulo 1, dice: entonces Adonai, hijo de Agis, se rebeló diciendo: yo reinaré. El papá todavía no se había muerto, pero ya él iba a reinar. El papá todavía era rey, pero ya él quería reinar. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer
y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonais. Y miremos aquí tres aspectos. El primero que se nos menciona en el verso 6: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. Es decir, el papá nunca le llamó la atención: ¿por qué hace esto, Adonais? Esto no lo debe hacer. No, él podía hacer todo lo que quisiera. ¿Por qué? Porque sencillamente el padre no estaba percibido, no estaba cerca de él, no estuvo pendiente de lo que su hijo hacía. Y a veces ocurre eso. Hay muchas cosas en la vida de los hijos que muchos padres ignoran, desconocen. ¿Por qué? Porque como está trabajando, tiene otras ocupaciones, tiene otros intereses, descuida estar pendiente de sus hijos. Y hay algo más, y es que él era de muy hermoso parecer. Y usted sabe que hay características en algunos hijos que enorgullecen el corazón del padre. Y con esta frase que dan aquí, se da a entender muy claro que David se sentía orgulloso de este hijo, porque era de muy hermoso parecer. Todo mundo tenía que ver con él. Es decir, todo mundo estaba ahí para inclinarse, para admirarlo, porque él tenía algo especial que los demás no tenían. Y así ocurre en muchos hogares. Porque mi hijo tiene esta cualidad, esta característica, esta ventaja, entonces hay que permitirle que él pueda hacer lo que quiera. Y otro aspecto que se nos menciona en el verso 7, y es las compañías, las amistades, sus consejeros. ¿Quiénes eran? Y en el verso 8 dice: pero el sacerdote Sadok y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonais. Habían algunos que no se habían dejado deslumbrar con su belleza. Habían algunos que no se habían dejado cautivar con su forma de ser. Sencillamente ellos sabían que no se podía confiar en él. Verso 9: y matando a Adonai ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña Solé, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón. ¿Y por qué no convidó a ellos? Porque sabían que ellos de una vez se iban a oponer y no le iban a rendir pleitesía. Iglesia, este es un punto verdaderamente delicado, puesto que en todo niño siempre hay en su corazón el deseo de ser el rey, el deseo de ser el consentido en la casa, el deseo de que todos le rindan pleitesía a él, el deseo de ser admirado, el deseo de ser reconocido, el deseo de ser exaltado y el deseo de que se le trate como rey. Es sorprendente la gran cantidad de padres que hoy tratan a sus hijos como reyes y ellos actúan como sirvientes. Padres que le tienden la cama a sus hijos, padres que le cargan la mochila rumbo a la escuela a sus hijos porque pesa mucho y mi hijo es muy pequeñito y yo tengo que ayudarlo porque él no se puede esforzar, yo lo llevo por él. O no, mi hijo no puede caminar 5 cuadras al colegio y entonces yo lo llevo o le pago transporte para que él no se agite o para que nada malo le pase por el camino, levantando los juguetes o recogiendo el desorden de sus hijos, porque es que él todavía no sabe hacerlo, porque es que él está muy ocupado, porque es que él se estresa. Otros padres sencillamente cambian el menú porque a su hijo no le gusta tal comida. Ay, es que a mi hijo no le gustan las habichuelas. No, mi hijo no se come eso, entonces ellos se lo comen. No velan por lo que realmente el hijo necesita. Sencillamente el hijo manda y el padre obedece. Donde debe ser lo contrario, el papá ordena y el hijo obedece.
Hay cosas que parecen pequeñas, iglesia, pero cómo han dañado mucho a nuestras familias y a nuestras sociedades. Los padres que trabajan y realizan todos los esfuerzos para que sus hijos tengan aquello que ellos no tuvieron durante su infancia o su crianza. Padres que se esfuerzan por darle ropas costosas, celulares nuevos cada vez según la versión o la nueva edición que sale. Incluso muchos padres se endeudan para poder complacer a sus reyes en la casa, es decir, a sus hijos. E incluso aún muchos padres se privan a sí mismos de algunas necesidades básicas, vitales, que ellos deberían cubrir como padres. Padres e hijos, tengan muy claro que cuando cada uno de ustedes formen sus hogares, serán la autoridad, podrán mandar. Cuando nosotros fuimos hijos, esperamos nuestro tiempo. Nuestros padres eran los que mandaban y decían cómo eran las cosas en la casa. Hoy que somos padres, somos nosotros los que tenemos ese privilegio. No se adelante al momento, trabaje y prepárese para cuando le llegue el momento de mandar, lo haga conforme a la palabra de Dios. Cuando llegue el momento de tener su hogar, puede usted establecer sus normas en su hogar conforme a la palabra de Dios. Cuando llegue el momento de gobernar su casa, apreciada hermana, esté usted preparada con el conocimiento y la sabiduría de Dios para gobernar en su casa. Pero también, varón, cuando llegue el momento de ser usted la autoridad en su casa, esté preparado conforme a la palabra de Dios para ejercer ese papel como sacerdote y autoridad en su hogar. Hijos, no se adelante, ya les va a llegar el tiempo y el momento. Prepárense para cuando lo llegue, lo puedan hacer como es debido. Debemos saber que como padres e hijos, debemos tener muy claro que cada uno de nosotros tendremos la oportunidad y el momento para hacer aquello que tanto anhelamos y deseamos en nuestras vidas. La palabra es muy clara cuando nos dice en el versículo 6 a nosotros como padres para tener presente en la crianza que nunca nosotros, como hizo el rey David, entristecer el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando no cumplimos con la labor que tenemos que hacer, sencillamente nuestros hijos van a ser un fracaso en el futuro y no van a tener una vida digna. Colosenses 3, verso 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, no tenemos que estar de acuerdo con lo que dicen nuestros padres. Debemos obedecer a nuestros padres, siempre y cuando todo lo que ellos nos digan vaya conforme a la palabra del Señor. Cada uno de nosotros debemos tener muy claro por la palabra cuán importante es corregir a nuestros hijos a tiempo. En Proverbios 19, verso 18, la palabra del Señor dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Padres de familia, el consejo es corregir a nuestros hijos, formarlos, edificarlos, no acabar con su vida, no destruirlos, sino guiarlos por el camino del Señor. Es necesario que cada uno como hijo reciba la corrección, porque sí es cierto, es mejor a veces que nuestros hijos lloren por un momento, por un tiempo, se aflijan en su corazón por un momento y un tiempo, pero que no sea destruida su vida y junto con ellos la vida de toda la familia. Cuando algo o alguien está poniendo en peligro la integridad y la pureza de sus hijos, nosotros como padres debemos actuar sin dudar y responder de manera firme, pero también tierna cuando tengamos que hacerlo. Recordemos que en todo hogar siempre debe existir y debe haber reglas. No se puede objetar
bajo la norma de que ya estoy grandecito, cumplí 15 años, cumplí 18 años, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, ya usted no se puede meter, ya usted no me puede decir cómo puedo lucir, qué debo vestir, a dónde tengo que ir, quiénes pueden ser mis amigos. No, mientras estén bajo el techo de su hogar, mientras dependan de sus padres financieramente, todavía ustedes están sujetos a sus padres. Gracias por seguirnos.